Bienvenidos a este análisis donde vamos a desgranar una perspectiva, la verdad, bastante sorprendente sobre la relación entre los humanos y los simios. Y todo esto viene directamente de los escritos de un autor, Abdullah Buffin. A ver, todos conocemos más o menos la teoría científica, ¿verdad? La de la evolución. Bueno, pues la fuente que vamos a analizar hoy, digamos que nos presenta una respuesta que no tiene nada que ver. Es radicalmente distinta. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en este argumento tan poco convencional, porque lo que postula es que el origen de ciertos primates no tiene nada que ver con la evolución, sino con un evento sobrenatural, una maldición divina, nada menos. Para entenderlo bien, vamos a dividirlo en 5 puntos. Primero, veremos en qué consiste esta contrateoría del origen. Luego, cómo se enfrenta a lo que llama la mentira de Darwin. Pasaremos a la historia de la maldición de los infractores del sábado. Después, una cuestión clave, la de los descendientes. Y para terminar, lo que el autor llama la dolorosa verdad. Muy bien, pues empezamos por el principio. El primer punto, la contrateoría del origen. Vamos a establecer cuál es la base, la afirmación central de todo este argumento. Y aquí está la tesis central, el corazón de toda la idea. Sostiene que los simios sin cola, los que tienen los pies más parecidos a los nuestros, no son nuestros antepasados evolutivos. No. Son, en realidad, los descendientes malditos de un grupo de antiguos israelitas. O sea que no venimos de ellos, sino que ellos vendrían de nosotros. Vamos ahora con el segundo punto. ¿Y qué pasa con Darwin? Pues el autor posiciona su teoría como un ataque frontal directo a todo el trabajo del naturalista. Fijaos en esta cita, que es muy directa. Dice, Charles Darwin, por odio, ira y resentimiento, formuló su mentira que llamó la teoría de la evolución. Según este texto, Darwin sabía perfectamente la verdad, pero, movido por un rencor personal, se inventó toda su teoría para ocultarla. Entonces, para que quede claro, aquí tenemos la gran diferencia. Por un lado, la teoría evolutiva dice que los humanos evolucionamos a partir de ancestros parecidos a los simios a lo largo de millones de años. Por otro, lo que afirma este autor es que ciertos simios son el resultado de una involución, de humanos que fueron transformados por un castigo divino. Es, literalmente, darle la vuelta por completo a la idea. Vale, ¿y de dónde saca el autor esta idea tan rompedora? Bueno, pues nos lleva al tercer punto. Resulta que todo el argumento se basa en una historia muy concreta de un castigo divino que aparece en el Corán. Aquí tenemos uno de los versículos clave de la Sura Al-Baqara. Y ya habíais sabido de aquellos que transgredieron concerniente al sábado, y les dijimos, sed monos despreciados. Para el autor, esto no es una metáfora, es la prueba literal, histórica, de que un grupo de personas fue transformado en simios. La historia, según se narra, es bastante sencilla. Primero, había un mandato. Un pueblo de israelitas que vivía en la costa tenía prohibido trabajar en Sabbat. Segundo, la transgresión. Desobedecieron y se fueron a pescar ese día. Y tercero, el castigo. Como consecuencia, Dios los convirtió en simios. Para el autor, este es el momento exacto, el evento que da origen a estas especies. Y con esto llegamos al cuarto punto, que es, sin duda, la parte más importante y controvertida de todo el argumento, la pregunta sobre los descendientes. La pregunta es simple, pero lo cambia todo. ¿Pudieron estos seres, una vez transformados, tener hijos? Porque, claro, toda la teoría del autor depende de la respuesta. Y aquí es donde choca frontalmente con la interpretación más común. Vamos a ver las dos posturas. La visión académica más extendida dice que sí, fueron transformados, pero que murieron a los 3 días sin dejar descendencia, o sea que el castigo acabó con ellos. Pero el autor lo refuta por completo. Dice que el Corán habla de la transformación, pero que en ningún sitio dice que fueran destruidos. Para él el castigo no es que murieran, el castigo es la propia transformación que se ha ido heredando. De hecho, llega a decir que quienes sostienen lo contrario son ignorantes o mentirosos. Y para reforzar su idea, recurre a un hadiz, una tradición profética. Ojo, porque esta habla de otro grupo de israelitas que se perdió y que el profeta creía que se habían convertido en ratones. Y lo interesante es el detalle. Si se les pone leche de camella, no beberán, pero si se les pone leche de oveja, beberán. El autor usa esto como una analogía para demostrar que seres transformados sí pueden tener descendencia y seguir existiendo con características propias. Entonces, ¿qué pasa con los textos que dicen lo contrario, que afirman que los transformados no tuvieron descendencia? Pues, según el autor, esa frase, los transformados no procrean, fue añadida a propósito por falsificadores para ocultar la verdad y, de paso, para que la mentira de Darwin tuviera más sentido. Y así llegamos al final, al quinto y último punto, donde el autor une todas las piezas del puzzle en lo que él mismo denomina la dolorosa verdad. Esta dolorosa verdad se resume en unos cuantos puntos clave.
Primero, los simios sin cola y con pies parecidos a los humanos son, sin lugar a dudas, los descendientes de aquellos que profanaron el sábado. Segundo, son más débiles y menos ágiles que los simios originales. Tercero, su propia existencia es un castigo continuo, que se hereda. Y cuarto, el autor está convencido de que esta verdad se está ocultando de forma activa. Y esta distinción es fundamental. Por un lado, tendríamos a los simios originales, que son ágiles, rápidos, con caninos fuertes y viven en grupos poderosos. Están perfectamente adaptados. Y por otro, los simios transformados, que el autor describe como débiles, vulnerables, con esos pies que les restan agilidad y que, según él, sin la protección humana ya se habrían extinguido. Y para terminar, el autor no se corta y lanza un desafío. Básicamente pregunta si alguien puede refutar su teoría utilizando únicamente las escrituras, el Corán y los hadices auténticos. Con esa pregunta tan provocadora en el aire, cierra su argumento y, bueno, nos deja pensando.